Estos días había un comentario en uno de los videos donde una hermana, la verdad, estaba pasando una situación muy difícil con su pareja y no sabía qué hacer. Estaba en una situación que quería escapar, pero no tenía ninguna fuerza y su vida estaba siendo realmente un sufrimiento, ¿verdad? Y desgraciadamente hay un 90% de personas que están sufriendo grandemente. En este mundo tienen sufrimientos y la verdad su vida es muy difícil. Pero de ese 90, un 40% ya han llegado al fondo. Ya realmente no tienen ninguna fuerza, han tirado la toalla, como se dice, ¿no? Ya están totalmente desanimados. Y muchos creyentes, desgraciadamente, también están en esa situación. Y hay un 10% que parecen exitosos porque tienen economía, tienen éxito humano, pero sin Jesús el Cristo es un éxito falso, ¿verdad? Porque también tienen muchísimos problemas. Por eso el Señor nos ha llamado. Él quiere utilizarnos para poder dar respuesta a todas esas personas. Pero ¿cómo podemos hacerlo, verdad? ¿Cómo? Si a veces nuestra vida de fe es complicada. Dios por su gracia ha provisto todo. Por eso tenemos que ver en primer lugar los principios de Dios. Y en Génesis, que se llama precisamente en el principio, ahí vemos cómo Dios pone esos principios. Él no hizo todo al azar, de cualquier manera no. Como un perito arquitecto, Él trazó unos planos, unos principios que siguen totalmente inmutables. Y aparece en Génesis 1, del 1 al 25, cómo el Señor de la nada con su palabra creó todas las cosas. Y el sexto día nos creó a nosotros. ¿Por qué no nos creó el primer día? Porque el Señor nos ama tanto que Él primeramente preparó todo durante 6 días para nosotros. Él proveyó de todo para que cuando nos creó ya tuviéramos todo preparado. Por eso, uno de los principios es que Dios ha provisto todo para nosotros. Él, vemos en Génesis 1:27, nos proveyó una identidad. Nos creó a su imagen y semejanza, ¿verdad? Nos dio esa identidad, seres espirituales, para tener esa relación con Dios y poder disfrutar la verdadera vida. Él proveyó también una autoridad que aparece en Génesis 1:28. La autoridad para dominar, sojuzgar, disfrutar de todas las bendiciones y también una misión, ¿verdad? Poder llevar esa bendición a todo el mundo. Por eso, la manera de poder disfrutar de todo lo que Él proveyó aparece en Génesis 2:17. Ahí nos da el pacto. Y el pacto es la manera de disfrutar todo lo que el Señor había provisto para nosotros, que era todo. En ese estado, el hombre vivía absolutamente feliz, completo, satisfecho, porque es conforme a los principios de Dios. Pero aparece en Génesis 3, cómo este Satanás que vino a hurtar, matar y destruir, hizo que el hombre rompiera el pacto, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Pues de poseerlo todo, el hombre empezó a no tener nada, absolutamente nada, porque el hombre separado de Dios no tiene nada, no puede disfrutar realmente de nada. Qué distinto, ¿verdad? Por eso están ahí, intentando proveerse por sus fuerzas de cosas físicas, materiales, sentimentales, intelectuales, pero realmente eso no es nada separado de Dios. Y también muchos creyentes, por no estar realmente entendiendo la verdadera provisión de Dios,
pues están buscando, proveyéndose de esas cosas físicas, materiales, humanas. No funciona. Y conocen ese versículo, Dios proveerá, ¿verdad? Pero no lo están entendiendo bien, no están entendiendo cuál es la real provisión de Dios. Y se piensan que esa provisión es meramente cosas materiales, por eso no funciona su vida de fe. Por eso es muy importante que estemos entendiendo cuál es la provisión de Dios. Y Dios, que nos hizo para disfrutar de todas las cosas, viendo ese estado donde ya no podíamos disfrutar de nada, por su gracia y su misericordia, Él volvió a proveer. ¿Y cuál es su provisión? Vemos en Génesis 3:15, allí proveyó la simiente de la mujer, que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Es decir, Jesús, el Cristo, es la provisión de Dios. Él vino a solucionar lo que nadie más podía solucionar. Por eso solo a través de Jesús el Cristo es la verdadera provisión de Dios. Y Dios en Cristo nos ha dado absolutamente todo, porque ya podemos totalmente en Cristo restaurar lo que habíamos perdido. Y no solo se lo dijo como una promesa, también en Génesis 3:21, como estaban en pecado, desnudos, aunque habían intentado paliarlo con unas hojas de higuera, no funciona porque es el humanismo que no funciona. Dios mató un animal y les hizo un vestido de pieles, un sacrificio de sangre que está apuntando a la provisión de Dios, que es Jesús el Cristo. Por eso, Jesús el Cristo es la provisión de Dios. Ya con Cristo podemos restaurar todo lo que habíamos perdido. No solo de manera espiritual, también de manera real en nuestras vidas. Por eso, la provisión que el Señor nos da es Jesús el Cristo. Y esa tiene que ser mi provisión. Por eso vemos evidencias en la palabra. Hay evidencias. Vemos José y sus hermanos, ¿verdad? Los hermanos de José, su provisión, ¿cuál era? Cosas físicas, materiales. Hay que estar encima, tenemos que estar en primer lugar, ¿verdad? No funcionó. En cambio, José, él pudo confesar, mi provisión es Jesús el Cristo. Y entregó toda su vida, creyó totalmente. Y aunque pasó muchas dificultades, no eran tal, eran respuestas, eran el itinerario del pacto para ser realmente utilizado como un gran evangelista. Y también vemos la vida de Samuel. Samuel y el sacerdote Elí y sus hijos, ¿verdad? Los hijos hacían maldades en la iglesia. Y el padre ponía a sus hijos como su provisión. En primer lugar ponía a sus hijos. Por eso estaba en pecado. Pero ese joven Samuel, aunque era tan pequeño, aunque estaba allí solo en el templo, dice que dormía junto al arca del pacto. ¿Qué quiere decir? Mi provisión es Jesús el Cristo. Por eso él aprendió la oración. Y dice en 1 Samuel 3:19 que ninguna de sus palabras cayó nunca a tierra. Y Dios lo levantó para restaurar el evangelio en su nación, para librarlo de sus enemigos. Por eso realmente vemos las evidencias, aquellos que su provisión es Jesús el Cristo y los otros que su provisión es otras cosas, ¿verdad? No funciona. Y lo vemos también en la vida de David y el primer rey de Israel, que era Saúl. Y Saúl, su provisión era también el éxito, la fama. Por eso intentó matar a David, porque le estaba haciendo competencia. David no había hecho nada, ¿verdad? Pero como su provisión era cosas incorrectas, hacía cosas incorrectas. En cambio David, él confesó, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mi provisión es Jesús el Cristo. Por eso todas esas dificultades, realmente Dios las convirtió en oportunidades. El Señor lo levantó como un gran rey para proclamar este evangelio, que preparó todo de manera detallada para levantar ese templo, la iglesia, que fue construido por su hijo Salomón. Por eso hay evidencias.
¿Y dónde estamos poniendo nuestra provisión? Por eso el mensaje de hoy es muy importante y el título es Mi provisión es Jesús el Cristo. Y yo le bendigo en el nombre de Jesús el Cristo que pueda hacer esta confesión. Mi provisión es Jesús el Cristo. ¿Qué es lo que tenemos dentro de Jesús el Cristo? Tenemos todo, ¿verdad? En primer lugar, un nuevo destino. Tenemos un nuevo destino por gracia de Dios. En el pasaje de hoy vemos a Abraham. Abraham dice que fue probado por Dios. Era para evidenciar su fe, porque él ya tenía verdadera fe. Por eso cuando Dios le dijo que tenía que sacrificar a su hijo único, el hijo del pacto, dice que Abraham de buena mañana se levantó. No lo dudó un segundo. Él obedeció directamente a Dios, porque era un hombre de fe. Y este pasaje lo malentienden muchas personas, incluso creyentes. ¿Cómo Dios puede decir a Abraham que mate a su hijo? Pero no lo mató, ¿verdad? Eso que parecía una dificultad, si obedecemos, Dios lo convirtió en una grandísima bendición. Y Dios obra de esa manera. Por eso tenemos que obedecer, aunque no entendamos, porque ciertamente Dios quiere darnos la mejor respuesta. Y él tenía fe. ¿Hasta qué punto? Él tenía fe hasta el punto que sabía que Dios iba a cumplir su pacto, que si él mataba a Isaac, Dios lo iba a resucitar, como dice en Hebreos 11:19. Él sabía que Dios iba a cumplir el pacto, porque también la provisión de Abraham era Jesús el Cristo. Por eso obedeció y llevó a su hijo hasta el monte Moriah. Allí hizo un altar, puso la leña y ató a su hijo. Y por supuesto, Dios quiere enseñarnos algo importante a través de eso. Primeramente, el hombre tenía que morir. ¿Por qué? En Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Por eso teníamos que morir. Era lo justo, habíamos pecado y teníamos que morir. Y eso es lo que representaba Isaac, ¿verdad? Teníamos que morir. Nosotros éramos como Isaac, teníamos que morir. Era lo justo, habíamos pecado. Dios es justo. Pero Dios, por su gracia, cuando Abraham levantó ese cuchillo, lo paró. Y él preparó un carnero. ¿Quién es el carnero? El sustituto. ¿Y quién es ese sustituto? Jesús el Cristo. Jesús el Cristo vino para morir por nosotros. Teníamos que morir, Isaac tenía que morir, pero Dios, por su gracia y misericordia, envió un sustituto. ¿Quién es? Jesús el Cristo. Por eso, ¿qué dice en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él envió a su único Hijo para poder pagar lo que nosotros teníamos que pagar. Isaac iba a morir, pero Dios lo salvó. Dios envió un carnero, era el sustituto. Y es lo mismo para nosotros. Dios ha enviado a Jesús el Cristo. Y esa es la verdadera provisión de Dios para cambiar totalmente nuestro destino. Por eso, ¿nuestro destino cuál era? El desastre. Estábamos viviendo en desastre, nuestro destino era totalmente el desastre. Pero totalmente, ahora, a través de Jesús el Cristo, estamos dentro de la bendición. Es distinto, ¿verdad? Dentro de Jesús el Cristo ha cambiado nuestro destino. Ya estamos en la bendición de Dios. Nuestro destino era el respaldo del infierno. Así vivíamos, ¿verdad? Pero dentro de Jesús el Cristo, Él lo ha cambiado. Y ahora estamos con el respaldo del trono celestial.
Somos ciudadanos del reino de Dios. Antes estábamos totalmente atrapados por Satanás, pero ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, como dice en Juan 1:12. Por eso mi provisión es Jesús el Cristo. Dentro de Jesús el Cristo, Dios me ha dado todas las cosas para restaurar todo lo que habíamos perdido. Y dentro de Jesús el Cristo tengo primeramente ese nuevo destino. Isaac se quedó impactado, ¿verdad? Iba a morir, pero Dios envió el carnero, Jesús el Cristo, para salvarle. Eso se quedó grabado en su vida, ¿verdad? Nunca lo olvidaría, estaría muy agradecido a Dios. De la misma manera tenemos que grabar que Jesús el Cristo es la verdadera respuesta, la verdadera solución. Y en Él Dios nos ha provisto de todo para poder disfrutar en este tiempo, para poder levantarnos como testigos, para poder ser utilizados por Dios y llevar este evangelio hasta las 267 naciones. Por eso que mi provisión sea Jesús el Cristo. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que tenemos dentro de Jesús el Cristo? Las verdaderas bendiciones. ¿Por qué las verdaderas bendiciones? Si preguntamos cuáles son las bendiciones, la gente en general que dice la economía, tener un buen carro, una buena casa, ese tipo de cosas, ¿verdad? Tener la salud. Pero si uno no conoce a Jesús el Cristo y tiene salud, pues va a dedicar su vida a hacer cosas malas, ¿verdad? Por eso es muy importante conocer las verdaderas bendiciones. Y dentro de Jesús el Cristo, Dios nos ha dado esas bendiciones importantes que son las eternas, no las temporales, las eternas, no las físicas, las espirituales. Esas son las bendiciones verdaderas. Y como hijos de Dios tenemos el respaldo del trono celestial. Es el respaldo que tenemos. Y eso son las verdaderas bendiciones. Por eso el Señor resucitado durante 40 días a sus discípulos, en Hechos 1:3, estuvo hablándoles de las obras del reino de Dios, de nuestro respaldo, de las verdaderas bendiciones. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Esa tiene que ser mi provisión. Es la provisión de Dios. Y tengo que disfrutar cada día, el hoy, de ese trono celestial. Es la parte más importante. Vemos en la palabra cómo Isaac no solo grabó que Jesús es el Cristo, realmente su provisión era Jesús el Cristo. Y cada día él disfrutaba de la oración. En Génesis 24, versículo 63, dice la palabra: y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Él había salido a meditar, ¿verdad? Él conocía muy bien estas verdaderas bendiciones. Por eso él disfrutaba de esa oración. Y esa es la parte que tenemos que restaurar urgentemente. Empezar a tener ese tiempo de respiración profunda, ese tiempo de meditación, disfrutando de esas bendiciones del trono celestial. Esa es la parte que tenemos que restaurar. Isaac lo disfrutaba cada día. Cada día esa parte la tenemos que restaurar. Tener un tiempo tranquilo, un tiempo cómodo, en un lugar que no nos molesten, sin teléfono, que corra un aire limpio, ¿verdad? Y allí, de manera cómoda, tener ese tiempo donde podemos estar disfrutando con estos puntos, ¿verdad? El primer 3 es Dios Trino, orando, meditando en Dios Padre que da la palabra y la cumple. Dios Hijo Jesucristo que quebranta esas 3 maldiciones: Satanás, los desastres y el respaldo del infierno. Dios Espíritu Santo que aplica esas bendiciones en nuestras vidas y en nuestros campos. Meditar en eso tranquilamente, en esos 9 puntos, ¿verdad? ¿Cuáles son? El trono celestial. Respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Y la luz del Evangelio que resplandece a las 237 naciones. Hay que estar meditando. Y ese poder del trono
al orar, estar dentro de mí. Por eso empiezo a restaurar la imagen de Dios. Génesis 1:27, el aliento de vida. Génesis 2:7, las bendiciones del huerto del Edén. Eso es lo que voy a restaurar si empiezo a orar tranquilamente, disfrutando de ese poder que ya tenemos, ¿verdad? Esas verdaderas bendiciones. Disfrutando de esas respuestas que nunca antes y nunca después, en mi vida, en la iglesia, en mi trabajo. Si empiezo a restaurar este tiempo, ciertamente esa bendición va a alcanzar a cada lugar donde esté. Y con ese poder, el último tres épocas. Con ese poder cambiaré mi pasado. Será una plataforma. También el hoy. Cada día podré disfrutar, ser testigo. Y por supuesto, lo que hago hoy dirección hacia el futuro, ¿verdad? También el futuro será salvado. Por eso esta parte es la parte que Isaac disfrutaba. Y tenemos que disfrutar, teniendo ya la fe en Jesús el Cristo. Ahora hay que disfrutar de las bendiciones del trono celestial, las bendiciones eternas. Y muchos creyentes no están teniendo victoria en su vida de fe, incluso estando enfermos, porque no están de verdad disfrutando de ese poder del trono celestial. Podemos hacerlo con oración marcada. Tener un tiempo, empezando 5 minutos, pero marcarlo, bien marcado ese tiempo. De esa manera llegará a ser 24 horas. Eso es oración continua, ¿verdad? Ya durante todo el día podremos estar conectando todo a la oración. Y se convertirá en esa oración de 25 horas. ¿Qué quiere decir? Donde con ese poder de Dios voy a trascenderme a mí mismo. Se van a levantar las obras del reino de Dios. Por eso esta parte es fundamental. Mi provisión es Jesús el Cristo. Si mi provisión es Jesús el Cristo, ¿cuánto tiempo estoy dedicando a Jesús el Cristo cada día? Eso es importante, ¿verdad? Tenemos que estar empezando por ahí, restaurando el poder del trono celestial. Dentro de la provisión de Cristo también tenemos un futuro distinto. Porque podré gozar del poder espiritual. Vemos cómo Isaac disfrutaba de ese poder. ¿Por qué? Porque él disfrutaba, ¿verdad?, de las bendiciones del trono celestial. Tenía esa oración 24 horas. Y ese es el poder que vamos a experimentar, también el poder intelectual. Y Dios tiene toda la sabiduría. Daniel la experimentó continuamente, porque él también tenía esta parte. 3 veces al día, dice en Daniel 6:10. Por eso tenía una sabiduría que superaba a los magos sabios de todo el imperio de Babilonia. Era tremendo, ¿verdad? Isaac también poseía esa sabiduría. Por eso cuando los filisteos le robaban los pozos, no peleaba en absoluto. Tenía mucha sabiduría de Dios y él simplemente iba y abría otro pozo. Y al final, como tenía ese poder espiritual y esa sabiduría, realmente Dios le dio victoria sin pelear. Dios le dio victoria. Vino el rey a hacer un pacto con él, porque el rey mismo de los filisteos se dio cuenta que Dios estaba con Isaac. Y Dios nos dará también ese poder físico. Por supuesto, necesitamos poder físico para ser testigos, para llevar el evangelio a las 237 naciones. Isaac vivió 180 años, ¿verdad? Tenía poder físico. Y también podremos disfrutar del poder económico. Dios ha preparado la economía de la luz. ¿Para qué es? Para cumplir la evangelización mundial, para levantar a las siguientes generaciones. Por eso en tiempo de hambruna, dice la palabra que Isaac sembró y cosechó 100 por 1. Es decir, que en un año ya tenía alimento para 100 años, ¿verdad? Fue una cosecha tremenda, en medio de gran hambruna, ¿verdad? Es la bendición económica de Dios para cumplir la evangelización. Él también pudo encontrar ese pozo de aguas vivas y también heredar
toda la riqueza de su padre Abraham. Y esa es la economía que vamos a disfrutar, por supuesto, para cumplir el deseo de Dios, para proclamar este evangelio. Y también gozaremos del poder humano, es decir, el poder de los discípulos. Y el primer discípulo que pudo encontrar Isaac, ¿quién fue? Rebeca, su esposa. No tuvo que hacer nada, porque si mi provisión es Jesús el Cristo, Dios, dentro de Él tiene todo preparado para nosotros. Y por supuesto, le dio su esposa a Rebeca, ¿verdad? Una mujer también del pacto. Y Dios también nos va a dar el encuentro con esos discípulos para que con este poder podamos salvar las 237 naciones, podamos dar sanidad a todas las personas que están enfermas y podamos levantar las siguientes generaciones como cumbre. Que en este día podamos tomar esta palabra. ¿Cuál es mi provisión? Si estamos buscando la provisión en las personas, en lo material, en lo físico, no va a funcionar. Por eso, como Isaac, que podamos confesar mi provisión es Jesús el Cristo. Dios proveerá, ¿verdad? Pero la provisión de Dios es esa, Jesús el Cristo, en Él ya tenemos todo. No hace falta buscar en otro lugar. Si hay una persona que puede confesar que mi provisión es Jesús el Cristo, se va a salvar todo su linaje familiar. Si una persona confiesa mi provisión es Jesús el Cristo, se salvará su trabajo, su región. Dios va a obrar de esa manera. Que podamos hacer esa confesión tan importante en este día. En Romanos 8:32 dice la palabra: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? No escatimó a su propio Hijo, a Jesús el Cristo, lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará en Él todas las cosas? La provisión de Dios es Jesús el Cristo. En Él nos ha dado todas las cosas, todas. Que en este día podamos tomar esta palabra. Y en esta semana, de manera práctica, podamos tener y restaurar ese tiempo de meditación santa. Que podamos restaurar esta parte. Empezar a tener ese tiempo tranquilo, un tiempo para estar meditando en el trono celestial, un tiempo para que esas bendiciones del trono estén dentro de nosotros, podamos avivarnos, restaurar este poder, para de esa manera poder salvar nuestros campos. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar esta palabra tan importante que Dios va a cumplir en sus vidas y a través de ellas.